Ahora vamos a comparar un antagonista farmacológico competitivo versus un antagonista farmacológico no competitivo. Eso lo hemos por separado en los videos anteriores. Ahora tenemos una tabla de comparación, principalmente para llegar al cuál es el cambio en la eficacia y cuál es el cambio en la potencia. Entonces, tenemos antagonistas farmacológicos, es cuando estamos hablando de dos fármacos. Tenemos fármacos y uno es antagonista del otro. Esto es antagonismo farmacológico. Ahora vamos a tener el antagonista competitivo. Compite, sí compite por el receptor al cual se va a unir el agonista. En cambio, el antagonista no competitivo no compite por el receptor del agonista. Entonces, básicamente es, aquí está la célula y aquí tenemos un receptor a donde se va a unir un fármaco que va a ser el agonista. Y aquí tenemos, ese es el antagonista que se va a unir a este receptor específicamente en el mismo sitio que el agonista, el mismo sitio de unión que el agonista, es en donde este antagonista competitivo se va a unir. Y entonces estos dos, el agonista y el antagonista competitivo, están compitiendo por el sitio de unión. En cambio aquí tenemos la célula, este receptor, está el agonista y llega el antagonista no competitivo. El antagonista no competitivo se une, por ejemplo, aquí. Y entonces no es que esté compitiendo por el mismo sitio de unión, se unen a sitios distintos. Entonces no compite por el mismo sitio de unión que el agonista. Su efecto se termina al aumentar la dosis del agonista. Entonces si damos un antagonista competitivo, ya vemos que esto nos va a bloquear el efecto que tenga el agonista. Pero ¿qué pasa si damos muchísima dosis del agonista? Si damos muchísima dosis del agonista, podemos sobrepasar el efecto del antagonista. Porque este receptor, entonces la gran mayoría va a estar agarrando al agonista, que es de lo que más hay porque metimos mucha dosis del agonista, al antagonista competitivo porque compiten por el receptor. Entonces, el efecto de dar un antagonista competitivo sí se puede sobrepasar o se puede terminar al dar mucha dosis del agonista. En cambio, en este no. Porque aquí no importa cuánta dosis del agonista demos. Aquí lo que pasa es este antagonista se está uniendo a un sitio distinto donde se une el agonista. Entonces, mientras este esté unido aquí, generalmente esta es una unión covalente. O sea, este receptor ya no va a responder a este agonista. Aquí vamos a tener otros receptores que puede ser que todavía no hayan sido afectados por este antagonista no competitivo. Y en esa medida, conforme aumentemos la dosis del agonista, pues sí va a haber más agonista que llegue aquí, que llegue a estos receptores y va a tener efecto. Pero mientras este antagonista no competitivo esté unido ahí, no importa cuánto más fármaco pongamos, este receptor no va a tener efecto por el agonista. Entonces no podemos sobrepasar el efecto de un antagonista no competitivo al aumentar la dosis del agonista. En parte sí, pero es en parte. Aquí claramente sí podemos sobrepasarlo, porque aquí mucho fármaco agonista que damos va a desplazar al antagonista competitivo. Pero aquí no, aquí por mucho fármaco agonista que demos no va a desplazar al antagonista no competitivo. Luego, en potencia, entonces ya vamos a ver los esquemas o los diagramas de curva de dosis respuesta. Entonces vamos a poner en el eje de las eje de las 10, eje de las X, aquí igual, eje de las 10, eje de las X, así. Entonces damos un agonista, aquí está el agonista. Aquí está el agonista. Que este es el efecto que estamos teniendo cuando damos un agonista. Ya sabemos, en el eje de las X tenemos la dosis del fármaco que estamos dando. En este caso se grafica la dosis del agonista, no del antagonista, sino la dosis del agonista.
Y en el eje de las 10 tenemos el porcentaje de eficacia máximo. Y dijimos, si damos mucho inhibidor competitivo, perdón, si damos mucho agonista, cuando tenemos un antagonista competitivo, podemos sobrepasar el efecto. Vamos a tener esta misma curva, pero girada hacia la derecha. Aquí esta curva representa el efecto que se da solo cuando se pone el agonista, y esta curva representa el efecto que se da cuando se pone el agonista junto con el antagonista competitivo, pero aumentamos demasiado la dosis del agonista para sobrepasar el efecto del antagonista competitivo. Y entonces, ¿qué pasó? La eficacia no cambió. La eficacia no cambió. Porque podemos seguir llegando a tener el mismo nivel de eficacia. O sea, aquí el máximo nivel de eficacia es mientras más grande el valor de Y, que es este. Y aquí es el mismo. Solo que con mayor dosis del agonista, porque dimos el antagonista competitivo, pero con que demos demasiada dosis del agonista, podemos llegar a tener la misma eficacia a como si solo hubiéramos dado el agonista. Entonces la eficacia no cambia, pero la potencia sí. La potencia va a disminuir. Esto es para tener una eficacia dada. O sea, por ejemplo, una eficacia aquí, necesitábamos esta cantidad del agonista para generarla. Y ahora que metimos el antagonista competitivo y tenemos que dar más dosis del agonista para poder seguir teniendo esas respuestas o esos niveles de eficacia, ahora se requiere, para obtener esta misma respuesta terapéutica, se va a requerir más dosis del agonista. Aquí vemos cómo nos movimos hacia el eje de las X, y este punto o esta línea en el eje de las Y es la misma, pero el eje de las X o el punto en el eje de las X cambia porque hay que aumentar la dosis del agonista. Aquí estamos graficando dosis del agonista, no dosis del antagonista. Y entonces la potencia disminuye. Porque ahora requerimos más fármaco del agonista para generar el mismo efecto. Entonces se hizo, o es como si hubiera hecho menos potente el fármaco, el agonista, al haber dado el antagonista competitivo. Es como si. Ahora, al dar un antagonista no competitivo, aquí la gráfica es así. Entonces, aquí, como vamos a tener receptores que se unieron al antagonista no competitivo, esos receptores ya no van a responder al agonista. Entonces, si tenemos menos receptores que reciban el agonista, pues vamos a tener menos efecto, o sea, vamos a tener menos eficacia. Aquí vemos como la máxima eficacia para cuando solo damos el agonista es esta, mientras que la máxima eficacia cuando damos el agonista junto con el antagonista no competitivo. Aquí es el agonista junto con el antagonista no competitivo. Vemos cómo la eficacia disminuyó. Aquí la eficacia disminuyó. Y la potencia no especialmente cambia. Aquí, para generar este efecto, requerimos esta dosis del agonista. Para generar este mismo efecto, requerimos un poquito más de dosis del agonista para generar el mismo efecto porque tenemos el antagonista. Pero no especialmente nos cambia la potencia. O sea, para generar una respuesta, casi tendremos que dar la misma cantidad del agonista para generar esa respuesta. Lo que va a pasar es que ya no vamos a poder generar una respuesta, digamos, tan alta o tan eficaz. Aquí la eficacia de la máxima respuesta va a disminuir. Aquí lo que disminuye es la eficacia, digamos, qué tan eficaz es el fármaco, no especialmente qué tan potente es el fármaco. Esto se ve como aquí no cambia la eficacia aquí cambia la eficacia del fármaco y no cambia la potencia, o no especialmente. Ejemplos. Un ejemplo de antagonista competitivo es cuando estamos comparando diazepam y damos flumazenil. Esto es exactamente así. Aquí está el diazepam, que es este, y flumazenil se une a ese mismo receptor compitiendo por el diazepam, la benzodiazepina. Un ejemplo de un antagonista no competitivo. Un antagonista, no sé si dije inhibidor en algún momento, pero es antagonista. Es comparar la norepinefrina, que lo uso como si fuera el agonista, que pues es la sustancia endógena, y cuando damos la fenoxibenzamina.
fenoxibensamina. Recordemos que es un antagonista de los receptores alfa 1, o digamos bloqueadores de los receptores alfa 1. Aquí al dar fenoxibensamina en presencia de norepinefrina va a disminuir la eficacia que da la epinefrina o la norepinefrina. Entonces aquí si la curva es para la derecha y las curvas son paralelas, eso nos está diciendo que estamos hablando de fármacos que se unen al mismo sitio porque son paralelas, y al moverse a la derecha hubo una disminución de la potencia. Eso es un antagonista competitivo. En el antagonista no competitivo lo que hace es disminuir la eficacia, disminuye el valor máximo en Y. La potencia no especialmente cambia, o sea, no especialmente la curva se mueve a la derecha. Ahora, nada más como haciendo la analogía, aquí estamos hablando de un receptor, un agonista y un antagonista. Aquí igual un receptor, un agonista y un antagonista. Aquí estos, el agonista y el antagonista, generalmente nos referimos a fármacos, pero a veces podemos usar el término de agonista cuando estamos hablando de una sustancia endógena, como es por ejemplo la norepinefrina. Pero podemos comparar esto con en varios videos previos cuando hablamos de inhibidores. Hablamos de inhibidores competitivos e inhibidores no competitivos. Hablamos de enzimas. Entonces, en lugar de hablar de antagonistas, en lugar de hablar de fármacos, estuvimos hablando de moléculas. En lugar de haber hablado de antagonistas, estuvimos hablando de inhibidores. En lugar de estar hablando de que los fármacos se unen a los receptores, en lugar de estar hablando de los receptores, estuvimos hablando de enzimas. En lugar de ser los fármacos los que antagonizan el efecto en un receptor dado, son los inhibidores los que bloquean a una enzima, haciendo la analogía. Y hablamos de inhibidores competitivos e inhibidores no competitivos. Hablamos de lo que es la velocidad máxima, y dijimos la velocidad máxima se altera cuando damos un inhibidor no competitivo, en donde es una covalente, ya no importa cuánto más del sustrato de la enzima demos, no podemos sobrepasar el efecto del inhibidor competitivo. Entonces la velocidad máxima es el equivalente, por así decirlo, a la eficacia. Es el equivalente a la eficacia, ahorita que estamos hablando de antagonismo farmacológico. Y vimos que cuando tenemos un inhibidor competitivo, podemos dar más sustrato de la enzima y eso va a sobrepasar el efecto del inhibidor. Pero se requiere más sustrato para alcanzar la misma velocidad máxima. Dicho en este ejemplo de los fármacos, se requiere más dosis del fármaco para alcanzar la misma eficacia. Entonces, a lo que nos referíamos con dosis, a lo que nos referimos con sustrato, cuando hablamos de inhibidores, lo hacemos en términos del KM. Y aquí podemos pensar como que análogo al KM va a ser la afinidad que tiene que ver con la potencia. Entonces, ya en los siguientes videos vemos como tal la comparación. Pero aquí vimos antagonismo farmacológico y nos adelantamos a hacer ciertas analogías con el video previo, o muchos videos antes, de inhibidores competitivos, no competitivos, y cómo vamos analogando ciertos términos. Que esto, nada que ver con esto, pero es analogable. O sea, ahorita no estamos hablando de inhibidores, ahorita no estamos hablando de enzimas, que bueno, podemos pensar como si el receptor fuera una enzima, pero no estamos hablando de enzimas, no estamos hablando de velocidad máxima, pero estamos hablando del equivalente que sería la máxima eficacia. No estamos hablando de KM, pero estamos hablando de la potencia, que puede ser como un equivalente del KM. Pero eso lo vemos en el siguiente video.